El día de hoy vamos a hablar sobre las principales propiedades del agua. Una de ellas es que funciona como termorreguladora. ¿A qué se refiere esto? Ya que tiene un alto índice de calor específico, tiene la capacidad de absorber gran cantidad de calor antes de calentarse. Y esto se debe a que los puentes de hidrógeno requieren mayor cantidad de energía para romperse. Esta característica o esta propiedad hace que el agua tenga bastante utilidad como enfriador a nivel industrial. ¿Qué importancia tiene esto? El agua almacena el calor, lo que atenúa las variaciones de temperatura, y cuando el agua se mueve, redistribuye el calor. Esto explicaría por qué a nivel del mar el calor es más húmedo. En las zonas del norte, pues hay una gran cantidad de zonas desérticas. Caso contrario a lo que sucede en las costas por la cantidad de agua, ese calor se distribuye y hace que sea más húmedo. En los seres vivos, el agua de la sangre distribuye el calor desde los músculos a las partes más frías del cuerpo y sirve para el enfriamiento del cuerpo mediante el sudor. Cuando la temperatura corporal se empieza a elevar, empezamos a sudar o se empieza a sudar. Razón por la cual cuando el sudor o la manera de sudar aumenta, es importante reponer la cantidad de agua perdida. Y no solo agua, ya que no únicamente se pierde agua, sino electrolitos que salen junto con el sudor. Entonces, cuando empezamos a tener sudoración excesiva, más que agua, es importante hidratarse, y esto es tomando electrolitos orales. Otra de las propiedades es su densidad. ¿A qué se refiere esto? El agua tiene un comportamiento peculiar, ya que su densidad máxima es a los 4 grados centígrados. Esto es cuando el agua se encuentra en estado líquido. Y a temperaturas menores, las moléculas de agua se ordenan separándose unas de otras, lo que aumenta su volumen y disminuye su densidad. Esto explicaría el por qué el hielo tiene la capacidad de flotar. Cuando el agua está en estado sólido, entra aire entre sus partículas. Esto permite que su volumen aumente y su densidad disminuya. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, en la naturaleza el agua presenta cierta cantidad de sales minerales disueltas, y el hielo sirve de aislante térmico, impidiendo que las aguas sean extremadamente frías en las zonas polares y permitiendo la vida acuática por debajo de él. Si ustedes anteriormente han notado o dentro de lo que han estudiado, saben que solamente se forman ciertas capas de hielo, pero debajo de esas capas el agua se encuentra en estado líquido. Y es así pues que entonces la vida acuática se puede llevar a cabo aun cuando las temperaturas pueden ser muy bajas en la parte de la superficie. Es buena conductora de electricidad. El agua pura no es buena conductora de electricidad, ya que es neutra, pero debido a que normalmente o en la naturaleza el agua transporta iones en disolución, entonces la conductividad eléctrica aumenta con la concentración de iones disueltos en el agua. Esta es un indicador. Cuando el agua es capaz de transportar energía, pues es que se encuentra con iones presentes en ella. No está totalmente en estado puro. Un agua en estado puro no es apta propiamente para consumo humano, ya que una de las aportaciones que nosotros requerimos de iones o de electrolitos pues se encuentran disueltas en el agua. En el consumo diario de agua reponemos esa cantidad de electrolitos que vamos perdiendo.
¿Cuál es la importancia de que el agua sea conductora de electricidad? El agua con iones permite la creación de potenciales eléctricos dentro y fuera de las células. Está relacionado con fenómenos como la contracción muscular, por ello la electricidad es peligrosa para los seres vivos, pero también puede utilizarse para reanimar al corazón en un paro cardíaco. Si ustedes antes han escuchado, hay personas que llegan a tener accidentes por descarga eléctrica y pueden llegar a fallecer. Esto es porque la descarga es bastante fuerte. Entonces, el principal órgano afectado es el corazón. Y pues además otras partes del cuerpo que sufren quemaduras. Sin embargo, el corazón es el que se ve más afectado. Pero, ¿qué sucede cuando una persona tiene un paro cardíaco? Si es necesario reanimarla, utilizan desfibriladores. Y esto es para reanimar o pasar corriente eléctrica al corazón y entonces tratar de reactivarlo. El agua presenta una elevada cohesión y adhesión entre sus moléculas. La consecuencia es que las moléculas de agua tienen una gran atracción entre sí y con otras sustancias. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la tensión superficial que presenta el agua, que es la cohesión, permite que numerosos organismos vivan en la superficie del agua, moviéndose y desplazándose apoyados en el agua sin hundirse. Esta propiedad también es la que permite que los barcos estén en el agua. Es esa tensión superficial o determinadas cosas que pueden llegar a flotar, pues son debidos a los puentes de hidrógeno y a la tensión superficial que se presenta en ellos. Una manera en la cual podemos comprobar desde casa o haciéndolo a manera de un breve experimento cómo funciona lo de la tensión superficial o la cohesión es poniendo en una monedita de un peso tantas gotas como sean necesarias antes de que se derrame nuestro líquido. Ese es un experimento bastante sencillo y supongo que con eso les va a quedar más claro a qué se refiere esa fuerza de cohesión. La adhesión también permite que el agua ascienda por grietas de las rocas o por tubos muy finos como la savia en los vasos conductores de las plantas. A este fenómeno también se le llama capilaridad. De este modo es que el agua puede llegar desde las raíces hasta la copa de los árboles. Y nosotros requerimos también del agua para poder llevar a cabo el transporte de nutrientes. También es un muy buen disolvente. Es conocido también como un disolvente universal. El agua disuelve numerosas moléculas. Se debe a que la polaridad de las moléculas del agua permiten interaccionar con iones y moléculas con cargas eléctricas, como sales y otras moléculas polares. En estado natural el agua contiene iones disueltos en ella, como pueden ser el cloro, el sodio, el magnesio, el calcio, etc. Entonces aquí pueden observar cómo dentro de los iones que se encuentran, obviamente estos tienen cargas positivas o negativas. Todo aquello que se considere un ion pues tiene carga. Bueno, los que son de carga negativa se atraen con los hidrógenos, como lo pueden observar aquí. Los hidrógenos son los que tienen la carga parcialmente positiva, entonces se forman esas uniones o esas atracciones con el polo negativo de este electrolito o este ion que viene siendo el cloro. Lo mismo sucede acá, pero en este caso la carga es positiva, entonces la unión que se forma o la atracción que se forma entre ellos es con el oxígeno, quien tiene la carga parcialmente negativa. En la naturaleza, el agua presenta cierta cantidad de sales minerales disueltas, como ya les mencioné algunas de ellas. En las células, por ejemplo,
el agua es el medio donde se producen las reacciones metabólicas. Gran cantidad de reacciones metabólicas se llevan a cabo por el agua y también es el medio por el cual se transportan las sustancias a todo el organismo. Como podemos observar aquí, estas son células sanguíneas. Estos que se encuentran aquí o que les estoy marcando son leucocitos. Esos leucocitos son nuestro sistema de defensa. Los que se encuentran al fondo de color rojo son los eritrocitos. Pero ambos y todo aquello que tenga vida dentro de nuestro organismo requiere de agua. Y el agua también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo llega a sufrir un cambio de pH, ya sea una acidosis o una alcalosis, se pone en riesgo nuestra vida. Para ello, entonces, requerimos que nuestro cuerpo tenga una cantidad adecuada de agua y no se altere ninguno de estos puntos que deben de estar en equilibrio. En el mar, el agua de mar es una disolución de diversas sales, con la presencia de iones de cloro, sodio, calcio, magnesio, entre otros, en cantidad variable. La sal es visible cuando se evapora el agua en las salinas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una de las maneras en que se obtiene la sal, pues es justamente por este método de separación, la evaporación. Muy bien, y entonces estas serían de las principales propiedades principales del agua. Espero haya quedado claro.